Jamás había cancelado un jefe de Estado chino una reunión del G20. Que no sea Xi Jinping, sino su primer ministro Li Qiang, quien acuda a Nueva Delhi al foro de los países industrializados y emergentes, podría ofender al anfitrión Narendra Modi. Y eso que Xi y Modi persiguen intereses comunes contra el dominio occidental. Pero al mismo tiempo son contrincantes que se disputan el liderazgo del sur global. Además, mientras la economía china se debilita, la India avanza a pasos agigantados. Por eso, en A Fondo nos preguntamos, ¿India progresa? ¿China se frena? ¿Tiembla la economía mundial? ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de A Fondo. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Estos son nuestros invitados. Comienzo con Ana Solís de Stange, doctora en ciencia política, docente e investigadora de la Universidad Helmut Schmidt en Hamburgo. Alexandra Sitenko es doctora en estudios globales por la Universidad de Leipzig y analista política especializada en Eurasia y América Latina. Y Jesús Núñez Villaverde, economista, coordinador del Instituto de Estudios sobre Conflicto y Acción Humanitaria, especialista en la zona Indo-Pacífico, experto además en relaciones internacionales, seguridad internacional, construcción de la paz y prevención de conflictos violentos. Nos acompaña desde Madrid. Muchísimas gracias a todos por estar, bueno, a ustedes dos por estar acá y Jesús por acompañarnos desde Madrid. Gracias por acompañarnos hoy. Bueno, comenzamos. Ana, esta sería la primera vez, ya lo dijimos, que Xi Jinping no acude a una cumbre de este tipo, del G20, y eso desde que tomó posesión en su cargo en el 2008, ¿no? 2012. En el 2008 o 2012. 2008. 12. Ah, 12. Bueno, ok, 2012. Asistió, eso sí, online a las dos cumbres que fueron después, pero online por la COVID, ¿no? ¿Qué significa esto que no vaya a Nueva Delhi en este momento? Bueno, eso nos muestra justamente la situación, la atmósfera en que se está viviendo dentro del sistema internacional. No es casualidad que 12 días antes precisamente de esta cumbre, tanto del G20 como también del ASEAN, ¿no? Se hubiese publicado este mapa, se ha generado mucho más conflictos latentes que ya estaban presentes entre India y China. Y muestra la intención de Xi Jinping, aparentemente, de todavía no entrar en diálogos o conversaciones, y no solamente con Modi, sino también con Biden. Entonces son cálculos aparentemente estratégicos por parte de Xi Jinping, que además muestran una intención de no participar dentro de esta pomposidad simbólica con que ha organizado este encuentro Modi. No está dispuesto a estar de segundo dentro en la línea dentro de este encuentro, y así, bueno, lo que decía, tiene por una parte esta situación simbólica, ¿no? de no dar paso al liderazgo de India, y por otra parte de ralentizar o esperar un poco para el diálogo con los otros grandes líderes. Es decir, es una estrategia política la de Xi Jinping en este momento para no quedar pues, de segundo en ese liderazgo de India. Alexandra, ¿tú estás de acuerdo? ¿Qué impresión te da a ti esta ausencia de Xi Jinping? En general estoy de acuerdo, sí, que es un reflejo también de las relaciones internacionales que tenemos por el momento, del panorama internacional. Yo diría que, en primer lugar, es una cuestión de prioridades, simplemente, que para él, obviamente, como él no participa ni en la cumbre del ASEAN, que está teniendo lugar actualmente, ni en G20, muestra que esos dos foros obviamente no tienen tanta importancia para él, porque si fuera lo contrario, él habría ido, ¿sí? que sí los habría considerado como foros importantes para tender puentes, para el diálogo. Yo creo que China apuesta en los BRICS, donde tiene liderazgo. Además, un dato también que China, además de tener presidencia en G20, este año tiene presidencia en la Organización de Shanghái, y organizó en julio una cumbre que lo organizó en formato digital, sin explicar por qué exactamente. Y sabemos que la Organización de Shanghái es una organización liderada básicamente por China, bueno, por Rusia, China, pero cuya sede está en Pekín. Puede ser que tal vez Xi Jinping también se sintió, le afectó eso, que no lo invitaron, ¿sí? que lo hicieron en formato digital, y bueno, como una muestra de falta de respeto, no sé, por eso él
también sea ausente de esa cumbre. Bueno, esta ausencia es vista como un golpe para Narendra Modi, pero también para Joe Biden, para el presidente de los Estados Unidos. ¿Es realmente un golpe por la espalda para los Estados Unidos que le está dando Xi Jinping? Yo diría que es más bien mostrar su importancia, o como que decirle a Biden, tú quieres conversar conmigo, pues agárrame si puedes. Porque Biden se mostró desilusionado, se mostró decepcionado. Fue primero, ¿no? En la entrevista que le hicieron, bueno, ¿qué piensa? Bueno, totalmente desilusionado. Y ahora el otro punto también es que pone en pregunta, bueno, ¿qué va a pasar si va a asistir a la reunión de la APEC que se celebra en noviembre en San Francisco? Claro. ¿No? Si va a dar la posibilidad, va a dar pie a este diálogo que necesitan estas dos grandes potencias como Estados Unidos y China. Claro, bueno, estamos hablando hasta ahora de Narendra Modi, de Xi Jinping y de Joe Biden. Pero, ¿qué pasa también con el presidente de Rusia, Jesús? El presidente de Rusia tampoco asiste a este encuentro. Son los dos, Xi Jinping y Vladimir Putin, que no van a Nueva Delhi, aunque cada uno de ellos, eso sí hay que decirlo, está representado. Se trata de una nueva división del mundo. ¿Cómo ves tú esto en ese nuevo mapa geopolítico mundial? Creo que partimos de una constatación, y es que el marco institucional con la ONU, en primer lugar, está absolutamente desajustado y en muchos casos resulta impotente para gestionar los problemas que tenemos hoy en el escenario internacional, sean amenazas como la proliferación de armas de destrucción masiva o la crisis climática, la disrupción tecnológica, el terrorismo y tantos otros temas. Por lo tanto, a partir de ahí estamos viendo una sucesión de iniciativas en las que cada uno intenta, por decirlo así, montar un marco alternativo en el que evidentemente pretenden tener la hegemonía. El G7 es uno de ellos y ahí Estados Unidos y las potencias occidentales europeas han intentado tener protagonismo, pero acabamos de ver la reunión en Johannesburgo de los BRICS, donde una vez más, en este caso China, ha intentado dar la sensación de que esa puede ser una alternativa a la hegemonía estadounidense y que claramente dibujaría a Pekín como el líder fundamental. Y lo que estamos viendo ahora con el G20, como ya habéis señalado, es que hay otras instancias como el G20 que también resultan claramente disfuncionales y a las que Xi Jinping no da la misma importancia. Por lo tanto, un debate en el que hay diferentes actores que aspiran a ser relevantes a escala planetaria, con una China que tiene de momento más opciones y que lo que demuestra en este caso, más allá de la anécdota personal, es que evidentemente India y China no están en sintonía, hay muchos problemas, no hablamos solo de un conflicto latente, hay muertos por el medio, hay conflictos bélicos en la frontera, aunque sean de momento a pequeña escala, y evidentemente no creo que India quiera colocarse también como un segundón dentro de una dinámica que quiere establecer China para cuestionar la hegemonía estadounidense. Creo que nos movemos en ese camino. Para Xi Jinping y para Putin acudir al G20 en Nueva Delhi es bajar la cabeza ante Narendra Modi. Bueno, básicamente Putin no tiene la posibilidad hoy en día de salir de Moscú. Lo acabamos de ver también en la reunión del BRICS que acabo de citar, puesto que tiene el temor de que la Corte Penal Internacional, que ha emitido una orden de prácticamente de busca y captura, llevara a Sudáfrica a tener que detener a Putin. Por lo tanto, Putin está prácticamente hoy en día fuera del escenario internacional, como mínimo en cuanto a presencia física. En cuanto a Modi, hay que entender que India es también un país que está siendo muy claramente cortejado por Washington para intentar sumarlo a ese intento de contener la emergencia de China como nuevo hegemón mundial. Y por lo tanto lo que vemos es una India que todavía no está convencida de alinearse con Washington, pero que claramente tampoco está decididamente y sinceramente en el mismo bando en el que China pretende establecer las cosas. Bueno, me gustaría comentar corto, pero hay una diferencia entre, que también es importante notar, cómo fue que ha dicho el Putin que no va a asistir a esta conferencia y la diferencia de Xi Jinping. En el caso de Putin hubo una llamada, según la prensa de la India, hubo una llamada por teléfono una semana antes e informó formalmente que no asistiría a la cumbre. Claro, ya sabemos, como decía Jesús, sabemos cuál es el motivo exacto. Claro. ¿No? Pero en el caso de Xi Jinping,
no se informó directamente o por los canales diplomáticos como se hace, sino que fue a través primero de la conferencia de prensa de la vocera de la presidencia de China, ¿no? Entonces, eso se muestra, bueno, este conflicto en que se encuentran involucrados India, China, y estos mensajes simbólicos y más que simbólicos que está mandando Xi Jinping. Pero al mismo tiempo, durante la cumbre de los BRICS, ellos conversaron, Xi Jinping y Modi. Y estuvieron juntos en la foto final, ¿no? Sí, o sea, yo creo, además, yo leí que en realidad Xi Jinping avisó antes, ya unas semanas antes a Modi, que Modi lo sabía, que él no iba a asistir personalmente. Y bueno, en mi opinión, claro, hay ese conflicto con la India y la publicación del nuevo mapa, donde China... Sí, donde China pone el territorio en disputa como su territorio, es un asunto sensible, pero en mi opinión no es tan grave como para ausentarse de la cumbre, como para no asistir. Claro, son otros temas también. Son las nuevas también acuerdos militares que han firmado, de cooperación que ha firmado entre Estados Unidos e India, que Jesús lo mencionaba, ¿no? Por primera vez realmente Estados Unidos da la posibilidad de desarrollar un motor para un tipo de avión o jet en India, que eso no se lo daba, que es de diseño estadounidense y que no se lo ha dado nunca a otros países que no son dentro de su alianza. Entonces, claro, son muchos más, efectivamente, como decía Alexandra, muchos más puntos que están en juego y que hacen y que generan toda esta constelación. Bueno, además la situación doméstica en China también, que me imagino que... Sí. Bueno, en todo caso, las relaciones entre China y la India se encuentran en uno de sus puntos más bajos en décadas, tras uno de los peores choques fronterizos entre ambas potencias en el 2020, que ya lo habíamos estado hablando aquí en esta mesa redonda. Por ello, que el líder de una de las mayores economías globales se ausente del primer foro financiero del mundo, el G20, justo cuando su vecina y rival India ostenta la presidencia del grupo, es un golpe duro para Modi. La cumbre de los BRICS celebrada en Sudáfrica en agosto. Modi y Xi unidos contra el predominio de Occidente. Pero ambos aspiran a ser la primera potencia del nuevo sur global. Una rivalidad con raíces históricas. China y la India llevan décadas disputándose el territorio del Himalaya. La última provocación de Xi, un mapa que declara territorio chino el reclamado por India. Desde hace años, Xi Jinping, gobernante autoritario de la segunda mayor economía del mundo, amplía el dominio chino también en el Océano Índico. Su instrumento de poder, la nueva ruta de la seda. Narendra Modi, el premier nacionalista de la mayor democracia del mundo, tampoco es muy sensible en el trato con adversarios políticos y minorías. Bajo su liderato, el país experimenta un ascenso vertiginoso. En ningún lugar la economía crece tan rápido como en la India, que recién superó a China el quinto trimestre seguido. A finales de la década, la India podría ser la tercera economía del mundo, con una población mayor y más joven que la de China. Último triunfo de Modi, el primer alunizaje de India. Por ahora, ambos países están empatados. ¿Se inclinará la balanza a favor de la India? Bueno, esa es una de las preguntas que nosotros queremos aquí responder en este programa. Sin embargo, hay muchos temas que están en el medio en esa relación bilateral entre India y China. Sin embargo, uno de los más grandes es el de la frontera. Jesús, me gustaría preguntarte a ti, hay imágenes por satélite desde el Himalaya que China está construyendo, dicen, varios búnkers en su lado de la disputada línea del control real, la LAC, en el norte de India. ¿Podría llegar realmente a producirse, por ejemplo, un enfrentamiento bélico entre ambas naciones? ¿Cuán fuertes son esas tensiones? Pues si pensamos en términos históricos, hay que recordar que en 1962 ya hubo una guerra entre India y China, precisamente por cuestiones fronterizas. Lo que ocurre, afortunadamente para todos, incluyendo a la población china y a la India, es que son conscientes de que un choque entre dos gigantes de esas dimensiones puede acabar en un cataclismo que sea perjudicial y de lo que no saquen ninguna ventaja ninguno de ellos, con lo cual consiguieron reducir el nivel de tensión, hasta el punto de que cuando pensamos en lo que ha ocurrido en estos últimos 2 años con enfrentamientos
enfrentamientos que se han producido en esa zona fronteriza, nos podría parecer hasta cómico si no fuera tan preocupante, los enfrentamientos se produjeron con piedras y con palos, porque los militares indios y chinos no llevaban armas, precisamente para evitar entrar en una escalada que pudiera derivar en una confrontación de mayor nivel. En definitiva, desde mi punto de vista, hay que entender que India y China, el único punto común que tienen de acuerdo es su malestar con la hegemonía estadounidense o con no ocupar un lugar de predominio a nivel mundial, pero a partir de ahí no hay ningún elemento de acuerdo sobre el cual sustentar una alianza que a veces los medios de comunicación, de forma, yo creo, un tanto acelerada, plantean como ya una realidad, y estamos, yo entiendo, muy, muy lejos de ahí. En ese punto, evidentemente, hoy en día China está todavía en una posición de ventaja con respecto a India, lo cual no quita que, si miramos hacia el futuro, eso pueda cambiar en algún momento. Claro, bueno, hablamos de malestar y un malestar que supuestamente lo que los une a India y a China es ese malestar hacia Estados Unidos. Las tensiones, como hemos dicho, han ido en aumento y una prueba de ello es que India está cada vez más cerca de Estados Unidos. ¿Podrían frenar Estados Unidos, India, el avance de Pekín? Mira, la posición de India es muy interesante, porque India en los años 90, a mediados de los años 90, de hecho fue Moscú que persuadió a India a entablar una cooperación con China para precisamente contrarrestar al unilateralismo, la política unilateral de los Estados Unidos, y con la cual India esperaba, a través de cooperación económica, también resolver los asuntos políticos, pero lo que pasó, sí, China cada vez empezó a mostrar más claramente sus ambiciones hegemónicas en la región surasiática, en Asia. Entonces, India creo que con el paso del tiempo se dio cuenta de que para India es mejor o más preferible unipolaridad dominada por Estados Unidos que una unipolaridad mundial, que una unipolaridad en Asia dominada por China, por su rival principal. Y entonces la esperanza de India es más bien, o sea, yo veo como la dirección no son Estados Unidos, son el sur global. O sea, y frenar allí la fuerza de China. Sí, posicionarse como una fuerza, como una potencia regional y global a través de tendiendo puentes entre el norte y el sur. Claro. O sea, India no quiere unirse claramente a los Estados Unidos, al bloque occidental, ni tampoco unirse al bloque China, Rusia y los BRICS que se posicionan como contra el occidente, sino India dice, yo estaré en mejor posición y puedo sí, posicionarme como líder del sur global, teniendo los países del sur, o sea, claro, entendiendo sus necesidades y hablando, o sea, como transmitiendo esas necesidades al norte global, claro, en los foros con Estados Unidos o con otros países occidentales. Okay. Bueno, y entre esos países occidentales y ese sur global están América Latina, muchos países de América Latina. ¿Cuál es la influencia de India allí en la región? No es mucho, o sea, comparado con lo de China, definitivamente no es mucho la cantidad de exportaciones, importaciones que se tienen. Está mucho más cercano en cuanto al discurso y, claro, dentro del bloque del BRICS con Brasil. Pero lo que quisiera seguir es un poco el punto de, efectivamente, yo veo en India una posición bastante pragmática. O sea, por un lado, de esta alianza que decimos que hay Estados Unidos e India, creo que es una posición más naiva, más inocente de parte de Estados Unidos, que piensa que puede de alguna manera contrarrestar o encontrar realmente el aliado que necesita para contrarrestar la fuerza o el poder que tiene China. Pero creo que India ha dado muestras, o cada vez más muestras, de que no está dispuesto a jugar ideológicamente o claramente en alianza con Estados Unidos. Un claro ejemplo es su neutralidad que ha mantenido de no apoyar, de no realmente hablar contra la invasión de Rusia a Ucrania, o de seguir negocios normalmente o más con Rusia, al mismo tiempo que firma este tipo de acuerdos militares con Estados Unidos. Claro. O sea, te habla de un país que está mirando su interés nacional, que está viendo cuál es para su desarrollo y protección nacional, y no jugando a esto de, formamos alianzas con Estados Unidos o con otros países. Esa sería la gran diferencia que tú ves entre China, por ejemplo, y la India. En el sentido de que es claro,
o se va haciendo cada vez más claro que China ha entrado en un juego de balance de poder, estamos en un periodo de transición de poder entre Estados Unidos y China. Eso se hizo mucho más claro dentro del lenguaje diplomático y todo a partir de 2017. También si vemos la estrategia de seguridad nacional y todo el tipo de leyes que ha aplicado China, eso es claro. En el caso de India, por el momento tenemos, tiene un gran crecimiento económico, pero todavía, si lo comparamos con los datos, estadísticas de China, no está realmente desarrollado al punto de decir, puede ser el nuevo socio, gran socio de América Latina. No tiene la capacidad para ello. O sea, el PIB de China es 5 veces mayor que el de India. India tiene todavía o más del 10% de la población en extrema pobreza. Claro. Hay inversión de 0,7 solo del PIB para lo que es desarrollo tecnológico. Y en el caso de China, ellos invierten un 2%. O sea, en las patentes a nivel global, China tiene más del 60% de patentes en todo lo que es tecnología, mientras que India no llega al 3%. O sea, si empezamos a ver, y podemos ir viendo más estadísticas, ¿no? Todavía no es comparable. Pero al mismo tiempo me parece interesante que India con el ministro de Relaciones Exteriores, Jaishankar, desde 2019 inició un proceso de acercamiento con resolución, empezó a acercarse a Latinoamérica, porque por ejemplo, la última visita de un ministro de Exteriores a Latinoamérica fue en 2003, cuando se empezaron a crear BRICS y IPSA. Pero desde 2019 ya hubo varias visitas, creo que se abrieron nuevas embajadas en Latinoamérica. No es más político, pero por ejemplo no están dispuestos a un acuerdo de libre comercio, ¿no? Hay mucho más proteccionismo dentro de Sí, pero del es área interesante económica. que India exporta, por ejemplo, más a Brasil y a Guatemala que a Camboya o Tailandia o Japón. Sí, exacto. Eso, Sí, son 3 países, exactamente. Jesús, ¿tú qué opinas? Te estamos viendo levantar la mano desde allá y no te había visto. ¿Qué opinas? Cuéntame. Bueno, coincido con lo que habéis dicho sobre el pragmatismo de India. No lo veo como una alianza con China en ningún caso. Ya digo que el único punto común es su situación con respecto a Estados Unidos. El malestar Pero a partir de Estados Unidos, ¿no? Igual que no existe un norte global, tampoco existe un sur global. Creo que es una imagen que nos hacemos un tanto artificial. De tal manera que si ni siquiera los BRICS, con su nueva formación, tienen una capacidad para desarrollar una agenda común que sea una alternativa a la hegemonía estadounidense, mucho más difícil que sea India o China quien vaya a liderar un sur global con la enorme diversidad de países que caben dentro de ese concepto. Sino que básicamente yo entiendo que hoy en lo que estamos es que el centro de gravedad del escenario internacional está fijado en la zona Indo-Pacífico, con Estados Unidos tratando de mantener su hegemonía y con China contestando esa hegemonía, y con ambos países, con ambas potencias, intentando cortejar a los países de la zona para colocarlos en su bando. Lo hemos visto ahora mismo con Biden, que se ha reunido con el presidente de Corea del Sur y con el primer ministro japonés. Lo vemos con iniciativas como AUKUS, donde también está Australia y el Reino Unido. Lo vemos con iniciativas como el Quad, donde está también India y está Japón, intentando, por lo tanto, contener a China. Y China lo que intenta es escapar de ahí sumando fuerzas donde pueda. En cualquier caso, hoy hay más divergencias que sintonías entre ambos. Jesús, ¿y hasta qué punto puede Occidente confiar más en India que en China? Yo diría que no puede confiar ni en India ni en China. O sea, lo que tenemos que entender, y depende de lo que entendamos por Occidente. Si por Occidente entendemos Estados Unidos, es obvio que hoy Washington está buscando a India como posible socio. Otra cosa es que lo consiga o no. Mientras que desconfía enormemente, como es ya bien visible, de Estados Unidos. Si lo vemos desde la Unión Europea, desgraciadamente la Unión Europea no ha encontrado todavía una estrategia propia y una voz única para relacionarse con ninguno de esos dos gigantes asiáticos. Y eso nos va seguramente a provocar algunos sinsabores y algunos desencuentros con el propio Estados Unidos. China no es una amenaza para la Unión Europea, evidentemente, pero es un rival estratégico, así es como lo hemos definido. Por lo tanto, hoy creo que la Unión Europea está todavía a la espera de poder definir una estrategia concreta con respecto a cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos, y termino, entendiendo que tanto India como China son potenciales líderes o hegemón mundiales, pero llevamos mucho tiempo hablando de su potencialidad y no llega a concretarse. Seguimos en un mundo con hegemonía estadounidense todavía.
¿Tú qué opinas? Me gusta esa frase con la que terminas. ¿Qué opinas? ¿Seguimos en un mundo con una hegemonía controlada o bueno, con la hegemonía de los Estados Unidos? Yo creo que han habido cambios. O sea, en el caso de India no podemos referirnos a un hegemón o potencial. O sea, India está exportando en este momento lo que exportaba en 2000 China. O sea, todavía le queda camino por recorrer. Pero en el caso de China, creo que depende de qué vamos a medir. ¿Qué cosas medimos? De ahí podemos realmente, me refiero si hablamos en términos militares o hablamos en términos comerciales o culturales, o sea, de qué eso ha ido cambiando. Yo hablaría más de que estamos en un periodo de transición, que se ha acelerado más, que habían dos opciones, por lo menos dentro de la literatura de relaciones internacionales, que era, bueno, esta transición hegemónica va a ser en paz o va a ser en conflicto. Y precisamente la guerra de Rusia en Ucrania y otros factores han llevado, y el desarrollo en el Asia-Pacífico ha llevado a preguntar, bueno, ¿de qué manera se va a dar la transición? No es algo de mañana, pero creo que hay varios aspectos o indicadores de que existe esa transición. Muy bien, quiero invitarlos a todos los que nos están siguiendo desde sus casas, desde sus computadoras, desde cualquier lugar, a revisar nuestra encuesta, la encuesta que tenemos actualmente en YouTube. La pregunta que hacemos: en ningún lugar crece la economía más deprisa que en la India, que recientemente ha superado a China 5 trimestres seguidos. ¿Qué país llevará la voz cantante en la economía mundial en los próximos años? La balanza se inclinará hacia India, China mantendrá su lugar o tanto China como India se van a estancar. Esa es nuestra encuesta, los invitamos a que nos sigan por allí. Vamos a ir ahora con China, porque la segunda economía más grande del mundo se está debilitando. Ha reportado un crecimiento económico más bajo de lo esperado y a nivel internacional se habla de un lento crecimiento que ha afectado el comercio global. El yuan está en el menor nivel desde agosto del 2007 y el FMI pronostica una expansión del 5.2% para China en este 2023. Altamente cualificado y sin trabajo. Esta es la situación de 1 de cada 5 jóvenes menores de 24 años en China. Un récord negativo publicado en primavera. Desde entonces, las autoridades decidieron dejar de divulgar las cifras de desempleo juvenil. Muchos consumidores chinos han perdido la confianza al ver que sus apartamentos en los que han invertido sus ahorros no terminan de construirse. Las inmobiliarias afrontan problemas financieros. La mayor, Evergrande, es la más endeudada del mundo con más de $300 mil millones. Al parecer, la promesa de crecimiento y prosperidad del Partido Comunista ya no se cumple. En julio, las exportaciones cayeron un 14,5% interanual y las importaciones un 12,4% calculado en dólares. Queda la duda de si se alcanzará el objetivo oficial de crecimiento del 5% de aquí a fin de año. El jefe de Estado, Xi, pide a la población mantener su paciencia histórica y advierte a la juventud que le esperan tiempos difíciles. Aprendan a tragarse la amargura, es su lema. ¿Se acaba el milagro económico chino? Bueno, esa es la gran pregunta. ¿Se va a acabar el milagro económico chino? ¿Ha terminado, Alexandra? Bueno, es como cualquier crecimiento económico, hay un periodo de salto grande y en algún momento vuelve el periodo de estancamiento, cuando ya un país ya ha recogido todas las frutas maduras que había, entonces entra otro periodo como en el caso de Japón o Corea del Sur. Entonces yo creo que no podemos esperar un salto tan grande de China como en el pasado. Al mismo tiempo, si miramos el crecimiento económico chino desde los años 80, podemos ver que siempre eran 5 años de crecimiento, luego otros 5 años de cuando la economía se ralentizaba, luego otros 5 años dinámicos, otros años... O sea, que este es un proceso natural. Por ejemplo, en el año 1990 era de 4% de crecimiento. En 1991 ya de 9%. ¿Sí? En 2007 era de 14%. En 2009 ya de 9%. O sea, es un proceso, por un lado, normal. Por otro lado,
Claro, se dice que se hicieron errores en la economía china. O sea, primero es un proceso normal, la economía crece hasta un cierto punto. Segundo, si el Estado también empieza a ejecutar más influencia en la economía, lo que pasa en caso de China, lo que en los años 80 en realidad sí, la idea era distinta, que el Estado abrir la economía, apertura, que el Estado se retira. Ahora con Xi Jinping tenemos el proceso contrario. Luego también el proceso demográfico en China, que también tenemos envejecimiento de la población. En la India es lo contrario. Pues entonces son varios procesos al mismo tiempo. Tampoco hubo una recuperación después del lockdown, ¿sí? De la pandemia de COVID. Entonces son esos procesos al mismo tiempo. Entonces yo creo que vamos a vivir más bien un estancamiento. Ojalá que no entre una crisis más grave, pero eso habrá que ver ver qué reacción social vamos a ver. La situación de la juventud está empeorando. 21% de tasa de desempleo entre la juventud. Entonces, ¿cómo también puede influir? Claro, bueno, es un proceso normal, dice Alexandra, y algunos expertos, Ana, temen, sin embargo, que sea inminente un colapso total y la subsiguiente crisis financiera de China. ¿Tú lo crees? ¿Hasta qué punto es grave realmente esta desaceleración de la economía china? No. Bueno, primero, lo que hablaba Alexandra, efectivamente, economía son los ciclos económicos, ¿no? Que todos los países y todas las economías lo tienen. Claro que ahora lo que se está viendo son ciertos indicadores que realmente alarman. Son banderas rojas que estamos viendo dentro de la economía china. No sé, es difícil decir, ok, vamos al colapso. Eso no creo que nadie lo puede afirmar, pero sí hay indicadores. Por ejemplo, la deflación en la que están viviendo. O sea, estamos diciendo, mientras que en el otro lado del mundo estamos con inflación, y para que la gente lo entienda corto en su casa, inflación es porque, no puedo comprar, está todo muy caro, el dinero no me... La deflación en China es que no quiero comprar, no confío, guardo mis ahorros. Claro, sí. Ahorro. Exacto, y eso genera realmente un desencadenamiento, un círculo vicioso, económico malo en China, que lo vemos reflejado dentro del sector inmobiliario de la construcción, que significa el 30% del PIB de China, o sea, realmente un sector muy, muy importante, en donde diferentes empresas estamos viendo que no están pagando las deudas que adquirieron. O sea, hay una gran deuda, pero es deuda interna en China. Por lo tanto, hay ciertas políticas y mecanismos que todavía puede utilizar el gobierno chino. Estamos diciendo que eso genera desempleo, y lo que mencionaba es desempleo de los jóvenes entre 17 a 24 años, que es de más del 21%, y es alarmante. ¿Y cuál ha sido hasta el momento la solución política o la respuesta? Bueno, chicos, no se queden en las ciudades grandes, váyanse a otros lugares donde puedan trabajar. O sea, pero eso no sé si es sostenible en China en este momento, con el ejemplo que vimos con el COVID. ¿Hasta cuánto tiempo? Que ellos realmente se manifestaron en contra de esas políticas. Jesús, ¿hasta qué punto esta desaceleración china, este parón chino, es complicado o le complica la vida al resto del mundo? Se lo complica en la medida en la que China la definimos como la fábrica del mundo. Por lo tanto, en lo que estamos viviendo, yo creo, más que en el colapso posible de China, es en el fin del modelo económico que le ha permitido llegar hasta esa posición de ser la fábrica del mundo y ser la segunda economía del planeta. Claro, a base de pronosticar el colapso de China cada año, algún día acertaremos, pero ya lo hemos repetido tantas veces que hasta ahora China ha demostrado una capacidad de resistencia muy clara y sigue ganando posiciones para convertirse en la segunda economía del planeta. Se ha terminado el modelo económico que estaba basado fundamentalmente en bajos salarios internos y en la exportación de bienes y servicios al resto del mundo. La crisis económica del año 2008 y luego la pandemia han afectado claramente a ese modelo, con el añadido que habéis mencionado del envejecimiento y de las propias crisis internas por los errores cometidos. Claro. Pero en cualquier
ya le gustaría a Estados Unidos este año crecer un 5%. Lo digo porque nos parece muy poco un 5% de China después de, como habéis comentado, esos ciclos que se han producido, y sin embargo Estados Unidos difícilmente va a ser capaz de crecer un 1% este año. Por lo tanto, problemas económicos en todas partes, pero desde luego no estoy yo entre los que se identifican con esa idea del próximo colapso. El reto, cambiar el modelo, y ahí hay que incentivar el consumo interno, cosa que hasta ahora no ha sido la base fundamental de la economía china. Claro, lo que decías tú, ¿no, Ana? Ciertas medidas, pero más bien bastante cuidadosas, ¿no? Pues según economistas, esto va más en una decisión más bien política. Hay una ley de antiespionaje y otra serie de cosas que afectan la economía, y cierto cuidado en realmente en control de las tasas de interés, que cuando las reducen es 0,2%, o sea... Alexandra, ¿y cómo afecta esto no al resto del mundo, sino a América Latina? Porque si antes decíamos que, por ejemplo, India no tiene tanta influencia en América Latina, China sí la tiene, ¿no? ¿Cómo afecta esta desaceleración a esa región? Pues puede afectar primero, bueno, una recesión en China significa que China compra menos simplemente. Puede significar, mientras que América Latina, muchos países de Latinoamérica se beneficiaban en los años pasados de la demanda, de grande demanda de materias primas por parte de China, que ahora creo que va a bajar. Entonces eso puede ralentizar también la dinámica económica entre China y América Latina que se ha establecido en los años pasados. China se convirtió en el principal inversor en las estructuras energéticas, en la infraestructura. Es un prestamista también importante para Venezuela, primer socio comercial para mayoría o varios países de la región, primero o segundo. Entonces, y yo veo en esta situación actual en la que se encuentra China, veo potencial para India, en realidad, para establecer comercio, para incentivar comercio con países latinoamericanos, o sea, para usar esa debilidad cierta de China y para entrar en los sectores, porque también tiene capacidad tecnológica, puede exportar su tecnología, producción química, lo que en parte exportaba también China. Bueno, y además, como dijimos, está más cerca de los Estados Unidos más cerca de América Latina. Ana, se dice que China es el primer poder económico hoy en día en Sudamérica y sus inversiones son enormes. Lo estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Perú, con el megaproyecto portuario de Chancay. De hecho, tengo aquí escrito que hay una frase muy popular que es de Chancay a Shanghái directo, ¿no? ¿Cómo será el impacto? ¿Cuál será el impacto, por ejemplo, de China en Perú con este megaproyecto? ¿Y qué busca China realmente allí? No solamente económico, sino político. ¿Qué busca? Bueno, en el caso de Perú todavía es muy temprano para decir, bueno, de qué manera va a afectar. Pero ya hay ciertas indicadores de que países, entre ellos está Perú precisamente, Chile, Argentina, países exportan materias primas se van a ver afectados. Ya las importaciones de China ya se han reducido. Entonces, el daño o el efecto que puede tener esta economía china en América Latina difiere, depende de cada uno de los países en la región, depende de qué tipo de materias exportaban o exportan hacia China. Pero son en dos aspectos, uno es en exportaciones, comercio, y el otro es inversiones, como el proyecto que mencionabas en Perú, pero no es el único. O sea, pero aún, como te decía, no sabemos de qué manera específicamente va a afectar. Se espera sí que afecte, o por lo menos de manera burocrática, o que lo va a hacer más lento en ese aspecto. Y otro es a través de los acuerdos que han firmado ciertos países, entre esos está Argentina, con el uso del yuan. O sea, ya han perdido valor, y esto sí va a tener un efecto en la economía de estos países. Jesús, ¿se ha quedado Estados Unidos atrás en la región económicamente hablando, y por tanto está perdiendo fuerza los Estados Unidos allí, en un mercado donde era prácticamente el rey Estados Unidos? Creo que está ocurriendo en términos más generales. Lo estamos viviendo en África también, lo vivimos en el mundo árabe. Y hay un punto común en todos los casos que también podría valer para América Latina, y es que el punto de arranque
para China, para India o para cualquier posible o potencial alternativa, arranca con los errores cometidos por Occidente en términos generales, por Estados Unidos en términos más concretos. Es decir, son muchos errores apostando equivocadamente por gobernantes a los cuales se ha intentado controlar manteniendo un statu quo que no atendía a las necesidades de la población, que no atendía tampoco a sus derechos y a sus libertades, lo que le ha ido ofreciendo oportunidades tanto a Moscú como a Pekín fundamentalmente, claro. Y ahora también se puede plantear a India. Luego, desde ese punto de vista, quizá está llegando tarde ya Estados Unidos a reaccionar a una realidad que va en su contra. Claro. Ana, pero yo quería decir, pero muy brevemente porque tenemos poquito. Súper breve, eso es para Latinoamérica. Muchas veces nosotros hablamos, la política de China para América Latina, que Estados Unidos y los errores de los dos, pero yo creo que tiene que llegar el momento que también los países latinoamericanos tienen que tener clara su estrategia política, tienen que tener clara su posición pragmática y no amarrarse solamente a un solo país. Habían siempre discursos de diversificación de socios. Diversificación de socios después fue pasar de dependencia de Estados Unidos a dependencia de China. O sea, en algún momento tienen que empezar a también proponer, tener propuestas y estrategias claras en base a sus intereses nacionales. Claro, vamos a ver ahora cómo se da la entrada de Argentina, por ejemplo, con los BRICS y esta unión directa con Brasil. Alexandra, ¿quién tiene más ventaja a largo plazo? ¿China con su desaceleración económica, India que avanza a pasos agigantados en su economía o Estados Unidos que está creciendo, bueno, relativamente bien, como lo ha hecho siempre? O sea, hay teoría de que vamos a tener un mundo, digamos, de G3, ¿sí? Con una hegemonía o con liderazgo compartido entre Estados Unidos, China y la India. En cualquier... Bueno, yo veo, por ahora, yo veo que tenemos el polo occidental, tenemos el polo China-Rusia y tenemos gran mayoría de los países que no quieren sumarse a ninguno de esos polos. Y esos países que representan mayoría de la humanidad y que lo que quieren es desarrollo mutuamente beneficioso que una al mundo y no una confrontación geopolítica que pueda destrozar al mundo. Y el país que lo entienda mejor y que lo usa mejor de forma pragmática, como dijiste, Ana, al principio, es la India y que tiene además el potencial económico primero tiene los lazos, las buenas relaciones con Estados Unidos, entonces para ser, digamos, el mediador de las demandas, de las necesidades entre sur global al norte. Y en realidad ese papel lo podría haber ejecutado también Rusia, pero por su tonta decisión de invadir a Ucrania, Putin canceló esa también, opción. Rápido, el G3... Yo soy un poco más negativa en cuanto a mi visión de India. Creo que tiene muchos problemas internos que tienen que todavía solucionar. Veo más este tema Estados Unidos, China y todos los aliados alrededor. Bueno, terminamos. Muchísimas gracias, Jesús, por acompañarnos desde Madrid. Y gracias a ustedes también por este análisis. Hasta luego, será hasta la próxima. Y las políticas están desde el